Que quiero decir que Lucinchi, mi apreciación de lo poco que lo conocí, no era mala persona. No era mala persona a pesar de que lo persiguió a uno y demás. Ahí te persiguió Lucinchi. Lucinchi te persiguió a ti personalmente. Claro, él quiso cerrar el programa abiertamente y gracias a que el que era ministro de la OSI, Ángel Zambrano, ¿no?, impidió que lo cerraran ese día. Porque por fortuna para mí, él era el invitado, uno de los invitados del programa en Televen. O sea, te salvaste en la raya. Pero para mí, que quien le metía eso en el oído era Blanca Ibáñez, que era una gran trabajadora, porque Blanca Ibáñez sí fue una gran trabajadora, pero ella no tenía la más mínima mano izquierda, para nada. Para nada. O sea, ella no era política. Pero yo creo que Lucinchi llegó a la presidencia en parte gracias al trabajo de Blanca Ibáñez, más que al trabajo de Lucinchi. Deberíamos entrevistar a Blanca Ibáñez, debe tener muchas cosas que contar. Lucinchi me hablaba cuando nos encontrábamos, especialmente en Clemen, y ella no. Es más, le decía delante mío, pero vas a hablar con él. Bueno, pero el tiempo ha pasado, Napoleón. La gente cambia. Los yo sé que el hijo de Blanca sí me habla. Pero fíjate tú algo, ¿no? Hay algo que dentro de todas las acusaciones que hay por corrupción y por manejos del poder de forma ilegítima, se hicieron contra Blanca Ibáñez durante ese periodo. Pero hay una cosa bastante curiosa, que muchísima gente, sobre todo de los sectores populares de Caracas, por supuesto ya no, porque esas cosas se han olvidado, pero yo recuerdo como en un momento en Caracas había cuando se hablaba de Blanca Ibáñez, siempre te aparecía alguna deco que decía, no, pero es que tú sabes que la única persona que se encargó de nosotros en el barrio tal fue Blanca Ibáñez, porque ella nos mandó tal cosa. Por esa razón es que cuando está terminando el gobierno de Lucinchi, se le ocurre, porque siempre hay un jalabola, a el secretario general de Acción Democrática en Caracas en aquel momento, que era Guevara, se me olvida su nombre, pero es Guevara el apellido, se le ocurre la maravillosa y brillante idea de lanzar a Blanca Ibáñez como diputada. Blanca Ibáñez iba a ser candidata al Congreso y tenía las bases populares. Habían hecho un trabajo, por cierto, que es de allí donde yo recuerdo el asunto, en el sector de San Agustín, a través del Centro Simón Bolívar. Hicieron las construcciones de unos liceos y unas cosas y unos planes vacacionales, y eso fue muy popular ahí en San Agustín, y precisamente por allí, por esa zona, es que iban a lanzar a Blanca Ibáñez. Y al final... Blanca Ibáñez admiraba a Evita Perón. Blanca Ibáñez quería ser una especie de Evita Perón venezolana. Bueno, que la gente la recordara por ayudar a los pobres, por ayudar a la gente. El asunto fue que a esa Evita no se le apareció un hombre como Piñerúa, quien un día decidió agarrar el diccionario para escoger la palabra más altisonante y rara que pudiese decir para referirse a Blanca Ibáñez. ¿Y por qué ocurrió esto? Usted sabe que hay algo que no se cuenta de Piñerúa, que era una persona bien particular. Piñerúa era un hombre que tenía muy mal carácter, o sea, era un querre impresionante. Bueno, previo, paréntesis, él fue un tipo que se levantó y se fue del programa cuando lo estaba entrevistando, pero todo el mundo me dice que era un tipo vertical y sumamente honesto. ¿Pero por qué se paró y se fue? Por una de las preguntas que yo le hice, que si yo ni me acuerdo cuál fue. Pero se paró y se dijo, me voy, y te dejó entendiendo. Se levantó y se fue. Y punto. ¿Y qué dijiste tú en ese momento? Ahora estoy mejor acompañado. Y dijiste, ese fue Piñerúa. Ahí va Piñerúa. Es correcto. Mira, tío, yo tengo por ahí un pinto de Piñerúa que me regalaron. En serio, tengo un pinto de Piñerúa. No, en serio, yo tengo aquí. Yo tenía un pito también, y a una tía que era piñeruista, cuando perdió Piñerúa, a las 4 de la mañana le llamé y le toqué el pito. Bueno,
Fíjate tú. Se acordó de su hermana. Fíjate tú que Piñerúa era un tipo vertical, de verdad, pero era sumamente intransigente, ¿no? Reconocido por él mismo luego cuando le pasaban las rabietas. Cuando él pierde la presidencial del 78, él quedó muy resentido. Y él explicaba después, cuando se hacían las explicaciones de la derrota, porque él era el favorito y pierde contra todo pronóstico. Y él explica su derrota diciendo que él había perdido porque la facción que había armado Lucinchi para competir contra él en las internas de Acción Democrática, después que Lucinchi perdió las internas, hicieron huelga de brazos caídos y no salieron a trabajar por él como habían trabajado por Lucinchi. Una fracción que se llamaba, por cierto, Poder de Base, se llamó la fracción de Lucinchi. Yo escuché esto también, yo escuché eso. Eso era una explicación que daba Piñerúa. Pero era verdad. Lo que no cuenta Piñerúa, es que por alguna razón Rómulo tenía, o sea, de forma innecesaria, salió a hacer campaña contra Lucinchi y se dijeron cosas muy feas y la campaña interna de Acción Democrática fue verdaderamente monstruosa. O sea, sacaron a Betancourt para pelear contra Lucinchi y obviamente ahí Lucinchi no tenía forma de ganar. Por supuesto, después de las humillaciones que hicieron pasar a Lucinchi se recoge su cachimbo y se va por una esquina a donde lo condenaron. ¿Con quién está tu compañero? Con el Piñerúa, vale. ¿Con quién está tu compañera? Con el Piñerúa, vale. ¿Con quién está tú, mi pueblo? Con el Piñerúa, vale. Correcto, como de mando la firma toda la gente. Correcto, como de mando el próximo presidente. Piñerúa. Correcto. Lo condenaron. Cuando vienen las elecciones del año 83, después que, por supuesto, pierde Piñerúa y Lucinchi se agarra la Secretaría de Organización, la Secretaría de la candidatura presidencial. Lucinchi, cuando es investido como candidato de AD, le ofrece a Piñerúa, que ama a Piñerúa, no, porque había que hacerla, como era la política antes, pues, yo reconozco que este señor es un líder, yo no le puedo hacer un feo. Y él convoca a Piñerúa y le dice a Piñerúa que es su deseo, como candidato presidencial, que él lo acompañe como cabeza de lista al Senado por el estado Miranda. Y Piñerúa en primera instancia aceptó. Pero después, cuando Piñerúa ve las listas de con quién va, él pidió ver con quién iba. Y se da cuenta que iba este señor Luis Guevara, se llama, Luis Guevara, que era jefe de Acción Democrática en Caracas y era acusado de ser un gran corrupto. Que por cierto, ese Luis Guevara está vivo y es actualmente el tesorero de Acción Democrática, o sea que debe ser verdad lo de lo corrupto. El señor Piñerúa dijo, yo no puedo ir, yo no acepto ser candidato con ese ladrón en las listas, y lo dijo públicamente. Yo no puedo ser candidato porque va ese ladrón allí. Y en una muestra de la verticalidad del tipo y su intransigencia, el tipo dijo, no, yo renuncio a la candidatura. Una cosa que nadie hace en ninguna parte del mundo. Que el candidato presidencial le diga, mire, usted es mi candidato, y yo diga, yo no quiero ser candidato tuyo. El tipo se fue. En el 88, Carlos Andrés Pérez busca a Piñerúa y le dice, Luis, tú tienes que ir de cabeza de la lista al Senado por el estado Sucre, que es tu estado natal. Y Piñerúa acepta. Por supuesto, me imagino yo que habrán agarrado a 50 monaguillos para meterlos en las listas por el estado Sucre, para que cuando Piñerúa revisara no viera nada inusual. Y todo iba bien. Todo estaba maravilloso. Hasta que Piñerúa supo que Blanquibáñez era candidata al Congreso por Caracas. Y entonces se levantó de mal humor, se buscó el diccionario y dijo que el partido que le había reservado los mejores puestos de la capital a sus grandes líderes no podía reservarle un lugar
a una simple barragana. Hay unas declaraciones de Blanca Ibáñez al respecto. De Blanca Ibáñez dice algunas cosas. Yo creo que esto no es una cosa de preguntas y de someterlo porque a una rueda de prensa o para hacer pantalla. Yo les voy a decir dos cosas. Yo lamento profundamente lo que está pasando, no solamente en el país, en el partido y en el país, perdón, porque la política en esa forma no se debe llevar. Esta es una política que lamentablemente ha caído en lo más bajo. Yo sé que los medios de comunicación están hambrientos de una respuesta a esto, pero les va a responder una mujer que les va a decir las cosas con el corazón en la mano. No juzgo la vida de nadie, ni la forma como cada quien pueda llevar su vida. Eso es responsabilidad de cada uno. Ni me voy a convertir en juez y parte a la vez. Pero quiero decirles, como mujer, que a mí no me avergonzaría jamás ser concubina o ser barragana, como se me ha insultado. Yo creo que si fuera barragana, me sintiera orgullosa y me sintiera muy honrada con el hombre al cual se me une. Estoy unida a él por unos sentimientos de afecto y de cariño que a través del tiempo y durante 20 años hemos trabajado y hemos luchado para llegar a la posición que él, como hombre político y dedicado a algo muy grande como es el de cumplirle a su país, no me importa, no me hubiera importado jamás. Sé en qué sitio hubiera estado ubicada. No me importa porque no sería ni la primera ni la última en este país. Lo más importante es eso que ella dice, de que ella no era la barragana de Lucinchi, pero hubiese estado orgullosa de serlo. Y es allí donde uno dice, caramba, pero qué pudor teníamos antes, ¿no? Donde las cosas se insinuaban y no se decían. Y eso armó un revuelo. Esas cosas no se saben, de esas cosas debería hablar Blanca Ibáñez. Que eso armó un revuelo de tal magnitud. Eso lo cuenta, por cierto, en una de las conversaciones que creo que en las memorias proscritas de Carlos Andrés Pérez lo cuenta. Que Lucinchi renunció. Lucinchi llamó a Alfaro y a Gonzalo Barrios y a Carlos Andrés Pérez, candidato presidencial, para decir que él no iba a aceptar esa ofensa y que él iba a renunciar a la presidencia. Y hubo que salir en actitud bomberil a ver cómo demonios se apagaba eso, y se hicieron dos cosas. Número uno, pedirle a Peñarúa que le explicara a la prensa qué significaba la palabra que le había dicho. Es verídico. Y es verídico. Es peor, pero entonces eso fue peor. No, convocó a una rueda de prensa con el diccionario, eso es histórico, donde el tipo dijo, yo quiero aclarar el asunto. Barragana. Y entonces leyó lo que significaba barragana, que eso no era una mala palabra, que eso no era una ofensa, que eso era mentira, que él hubiese... Déjame buscar el diccionario. Buscar el diccionario para que vea lo que dice, porque él decía que, o sea, como la palabra sonaba feo, entonces que lo habían malinterpretado, que eso no era lo que le había querido decir. Pero además de eso,
Pero como ¿cómo eso, hicieron para doblegar a ese tipo que tan mal encarado, pero tan honesto como fue? Porque Gonzalo Barrios le dijo, Luis, por favor, Lucinchi va a renunciar a la presidencia. Esto es una catástrofe. Esto que tú has causado es catastrófico. Por favor, vamos a detener esto. Explícale a la gente. Bueno, Barragana es la antigua denominación de la amiga o concubina que se conservaba en la casa del que estaba amancebado con ella, y también la mujer legítima, aunque desigual y sin el goce de los derechos civiles. Ajá. ¿Okay? Entonces aquí no se metió con ella, se metió con Lucinchi en esta segunda versión, porque es la mujer legítima, aunque desigual y sin goce de derechos civiles. Exacto, no le dijo, no, la gente pensaba que le había dicho prostituta, tal, no. Pero eso fue lo que le dijo. No, le dijo Barragana y él dijo que eso es un estatus civil. Yo no he ofendido a la señora. ¿Cuál fue después de eso? Pero eso no se solucionó el problema. ¿Cuál fue la segunda petición? Bueno, lo segundo que hubo que hacer fue una decisión salomónica. Bueno, no va a ser candidato Piñerúa por Sucre, ni va a ser candidata Blanquibañez por Caracas. Porque el ruido que se armó fue demasiado. Si se sacaba a Piñerúa le quita la candidatura y dejas de candidato a Blanquibañez, bueno, imagínate tú Piñerúa recorriendo el país. Lo que no entiendo es que Piñerúa no la estaba llamando a ella ladrona, la estaba llamando Barragana. O sea, ¿cuál es el problema de que Lucinchi se haya casado o no con la mujer que le ayudó a llegar a la presidencia, ¿no? Y que le aguantó cuando él tomaba demasiado, ¿no? Y que fue, no, hablando en serio, fue muy buena compañera en ese sentido, porque mira que es difícil ese tipo de cosas. Yo creo, Napoleón, que estamos hablando, porque probablemente la gente, los más jóvenes que ven este programa, o los que estaban muy jóvenes para ese entonces, no entiendan el país que teníamos. Venezuela es un país conservador en esas cosas, ¿por qué Napoleón? se va a meter con la vida privada de Lucinchi y de Blanquibañez? Si la tipa era ladrona. Eso fue lo que ocurrió. Eso lo entiendo, pero si no lo era porque él no la acusó de eso, sino de Barragana, bueno, no tiene ningún derecho en ese sentido. Bueno, ningún derecho. Por supuesto, se vio como poco elegante. Fíjate que ahorita en Francia hay una discusión sobre eso, porque en Francia eso es sagrado. En Francia tú no puedes hablar de la vida privada de un político. Eso la sociedad no lo acepta. Acaba de haber una renunció el alcalde de París a sus aspiraciones presidenciales porque revelaron un video íntimo que el señor había grabado, quién sabe con quién, y eso se hizo público. Bueno, y toda la clase política francesa de todo el espectro salió a condenar esa cochinada que le habían hecho a ese hombre. Porque es una cosa que desde el punto de, bueno, François Mitterrand, que fue presidente y líder del socialismo francés durante muchísimos años, bueno, no se supo de su enfermedad. Hasta el señor estuvo gobernando, entregó la presidencia y murió al año. Él durante la presidencia estuvo enfermo porque él no revelaba la razón de su enfermedad. Y además de eso, se supo que tenía un segundo frente y otra esposa y otro asunto. Y entonces esa cuestión nunca se hablaba porque eso no era un tema. Pero espérate, una cosa es la vida íntima, aunque ellos sean personajes conocidos y populares, que tampoco se debe hacer con los artistas ni nada de eso, porque aquí hay que recordar que el amarillismo se inventó en Inglaterra, que es la prensa inglesa quien inventó el amarillismo, y la prensa norteamericana no se queda atrás. Aquí hay cada revistica que es impresionante. Así es. Pero por mucho que le guste a la gente las intimidades, aunque sean mentiras muchas de las cosas que dicen. Pero otra cosa es la enfermedad de un presidente. Yo sí creo que debería revelarse, claro. Estaba enfermo, él tenía que conocerlo el país. El reclamo que se hizo con Mitterrand es, acuérdate que los periodos presidenciales en aquel entonces en Francia eran de 7 años, eran septenios, y él fue presidente 14 años. Y lo que ocurrió fue que en el último año de su segundo gobierno, faltando 8 meses para concluir su gobierno, él se enteró de la enfermedad y no lo reveló, porque él se iba a retirar en 8 meses. Al retirarse esos 8 meses de la presidencia, se retiró también de la vida pública para atender su salud. Y ocurrió lo que ocurrió. Me parece que no se debe hacer porque eso sucede en todos los países, cuando a la Merkel
cuando era adolescente, bueno, era nudista. ¿Cuál es el problema? Que haya sido nudista o no. No, pero eso no, pero ya va, por un momento. ¿A cuenta de qué le van a sacar eso a ella, que es su vida privada y su gusto? Bueno, pero eso tiene algo que ver con el desempeño de las funciones públicas. Ninguno. Sí, Napoleón, pero tú lo estás viendo desde el punto de vista nuestro en Venezuela, donde una cosa como esa sería una catástrofe, pero aquí en Alemania el nudismo es una cosa que es parte de esta sociedad. Y que le saquen una foto, fíjate que surgió el efecto contrario. Cuando se una foto, bueno, sí, es una alemana, porque aquí todo el mundo es nudista, ¿no? Que tú quieres que esto en verano, esto es horroroso. Tú no dices, pero Dios mío, pero bueno, depende, no es lo mismo ver no es horroroso que qué sé yo, a Cameron Díaz desnuda. Bueno, no, Cameron Díaz no es nudista. Virtual. Porque es que las Cameron Díaz no son nudistas normalmente. Mira, no te metas con Cameron Díaz, que ella es mi novio virtual. Pero te felicito. Todo esto que venimos hablando es... De Piñerúa hablamos hoy, que para caer en el cuento de que hubo una decisión salomónica, que no fueron candidatos ninguno de los dos, y que esa era otra política, era otro país, era otra clase política, donde las acusaciones, bueno, lo más grave que ocurriera una cosa como esa... las amenazas de yo voy a revelar, y entonces empezaron las cosas. Y yo tengo un recuento que hizo. ¿Cuándo empezó todo eso? Porque quienes desprestigian a los partidos políticos son los propios políticos. Claro, hasta el punto que una vez declaró Luis Herrera Campins a Eduardo Fernández, recuerde, porque se metía con Luis Herrera, recuerde que quien se mete con su familia se arruina, y arruinaron la democracia venezolana. Sin duda. De hecho, fíjate tú algo importante. ¿Quién exigió Acción Democrática, sino los mismos peleas de todos ellos? Absolutamente. De hecho, las respuestas que había a Piñerúa, cuando Piñerúa hizo todo esto y se armó todo este revuelo, hay un libro que recopiló, por cierto, José Agustín Catalá, creo que fue, que recopiló ese libro con toda la reseña que se hizo en prensa de la polémica de Piñerúa dentro del partido y la respuesta, que debo tenerlo por allí. Y yo recuerdo cómo las respuestas a Piñerúa era tratar de enlodarlo en cosas corruptas. No, él no puede estar hablando de corrupción. O sea, no salía el acusado a decir yo no soy corrupto, sino salía a decir Piñerúa no tiene moral, porque él también. O sea, si yo soy ladrón, tú también eres ladrón. Tú eres más ladrón que yo. En eso se cayó. Yo recuerdo que le sacaron, y fue una cosa comiquísima. Por cierto, que quien la termina tumbando es Rosana Ordóñez. Era una entrevista que más bien debería ser una pieza satírica, porque al señor lo acusaron de que él tenía una mansión en Oriente, en el Morro, no sé dónde, que él era dueño de una mansión donde él se iba a vacacionar y todo aquello. Y Piñerúa respondió de una forma verdaderamente, bueno, invitó a los periodistas a un periodista que quiera ir a ver, y entonces mandaron a Rosana Ordóñez, y Rosana Ordóñez, no recuerdo para qué periódico, fue a la mansión, que era una casa en Boca de Uchire, donde había no sé cuántas hamacas, una cuestión para hacer sacocho, un ranchón de estos de Boca de Uchire, todo aquello. Y Rosana Ordóñez describió, oye, un relato que es graciosísimo, la mansión a la que ella llegó. Bueno, una casa de tales condiciones, con una hamaca, sí, pero nos esperaban con unas cervezas frías y tal. Debe ser cuando ella era directora de Bohemia y la llevó al primer lugar en ventas de revista.